Y vamos a dar paso ahora a la siguiente conferencia magistral a cargo del señor Patricio Maranielo, a quien invitamos, por favor, a tomar ubicación en el estrado. El doctor Patricio Maranielo es abogado por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como miembro titular de la sección de Derecho Constitucional del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Es miembro titular de la Asociación de Derecho Constitucional Argentina y de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Vicepresidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y miembro fundador titular. Es presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y juez federal del Juzgado 5 Civil y Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El doctor Patricio Maranielo se referirá a la discriminación invisible de este siglo. Doctor Maranielo, bienvenido, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Agradecer en primera medida al doctor Herrendorf por la invitación y además por la excelente organización de este evento y además con una temática tan convocante y tan importante para la Argentina y el mundo. Agradecer al Senado también, por supuesto, por brindarnos este hermoso salón, a todas las autoridades, a la señora senadora, a las autoridades presentes y a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar y compartir estos minutos para reflexionar sobre algo muy importante que es la pobreza y el hambre. Mi exposición va a versar por algo quizás que haga más a la reflexión que al conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros brindamos algún tipo de exposición y hablamos sobre el conocimiento, establecemos conceptos, características de algún instituto o de alguna temática que todo el mundo conoce o que más o menos ha leído. Entonces vamos intercambiando ideas y profundizando conceptos. Cuando nosotros en una conferencia, en una charla, lo que hacemos es llamamos a la reflexión, es porque iniciamos un nuevo camino, o quizás un camino muy novedoso o recién iniciado. ¿Eso qué hace? Primero, no se puede intercambiar mucho conocimiento porque es algo que nosotros en principio no conocemos o quizás conocemos por muy levemente. Y además, cuando se llama la reflexión de algo, es porque se necesita esa reflexión. Necesitamos reflexionar sobre algo. Y cuando el doctor Herrendorf a mí me invitó a este congreso, por supuesto que la temática que ustedes van a escuchar a lo largo de este congreso son muy interesantes, pero a mí me llamó a la reflexión inicial y que lo comparto y que quiero que sigamos en este camino de la reflexión, es que la pobreza está desarrollada a través de personas individuales o sectores o ciudades o poblaciones o países que tienen este flagelo. Tiene el flagelo de la pobreza, tiene el flagelo del hambre. Elementos casi indispensables para la vida humana que nosotros necesitamos establecer de raíz el problema de la pobreza. ¿Por qué muchos estados o muchas personas no reflexionan profundamente por el tema de la pobreza y el hambre? Como si quizás lo hace o reflexionan sobre algunos otros. Primero porque la raíz de esto es el pobre. En realidad, las sociedades en su pensamiento contemporáneo quizás no se detienen tanto a reflexionar sobre esto.
Y esto me llamó a que en el año 2017 hay una palabra que fue concebida como la palabra del año, como la palabra que más llamó a la reflexión y que tuvo una trascendencia muy importante, pero en diferentes ámbitos. Y ahora les voy a decir por qué en diferentes ámbitos, porque fue el modo de nacer y fue el modo de que se fue desarrollando esta idea. La palabra es aporofobia. Esta palabra fue declarada como la palabra del año en el año 2017, es decir, el año pasado. Por eso estamos diciendo que es algo nuevo, muy novedoso. Fue declarada la palabra del año por la Fundación Española Fundeu BBA. Fue incorporada al diccionario de la Real Academia, aporofobia. O sea, ustedes, ahora si van por internet y ven online la facilidad de esto que tienen las nuevas tecnologías, que antes teníamos que esperar mucho tiempo para tener el nuevo diccionario de la Real Academia con las nuevas denominaciones incorporadas, hoy la tenemos online, van a ver que está incorporada al diccionario de la Real Academia Española. ¿Pero qué significa aporofobia? Primero empecemos la denominación, es saber qué significa la palabra, etimológicamente hablando. Aporofobia, siempre nosotros decimos las palabras vienen del latín, estas vienen del griego. Son dos palabras griegas. Apodos, que significa pobreza, indigencia, y phobos, que es miedo. Entonces, la palabra significa miedo a la pobreza, miedo al pobre, miedo al indigente. Ese es el significado de la etimología de la palabra aporofobia. Aporofobia significa que nosotros tenemos una fobia a algo, una fobia o miedo o prejuzgamiento o preconceptos a quién, algo nuevo que no estaba hasta ese momento, que es miedo a la pobreza, miedo a la indigencia. Porque por mucho tiempo se dijo que la persona indigente, pobre, es una persona que está fuera de la sociedad. Entonces, como está fuera de la sociedad, es una persona discriminada. Se discrimina, se excluye de la sociedad. Y esto hace que muchas veces las fobias, el miedo, como reacción humana, hace que nosotros reaccionemos ante un miedo. Porque ustedes fíjense o pónganse en una situación de miedo. ¿Qué hace uno cuando tiene miedo? Se altera, se pone en una posición de defensa. Porque no se sabe qué va a ocurrir, porque uno tiene miedo, y si tiene miedo es porque tiene miedo que le pase algo malo. Entonces, por eso, la fobia, ¿cuál es? Es miedo a que el pobre le haga algo mal, que el indigente le haga algo mal. Y muchas veces los indigentes son las personas que menos delincuencia a nivel estadístico producen. Con lo cual, primero tenemos enfrente dos problemas. El problema de tener miedo a algo que no lo es y después el modo de reaccionar ante ese miedo. Que justamente el indigente, el pobre, es la persona que más necesita nuestra ayuda, porque es la persona que más está excluida de la sociedad, la que no tiene lazos comunicantes directos con la sociedad. Por lo tanto, hay que transformar ese miedo en ayuda. Primero, para que el pobre ya se sienta dentro de la sociedad y no fuera, porque es muy problemático el sentirse fuera de algo, sentirse excluido.
Entonces son dos sentimientos. Una persona que se siente excluida, que se siente fuera, que se siente no escuchada. Y por el otro lado, la persona que preventivamente hace que un resguardo personal, tomar medidas por si se produce en la realidad ese miedo potencial de que ese indigente me pueda llegar a hacer algo. Pero fíjense que si esas dos cosas cambian, ya estamos ante el primer camino de la solución. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros el miedo lo transformamos en acción, ya cambia. Y si la persona no se siente excluida sino dentro de la sociedad, ya también cambia. Porque él también va a poner mucho de él para mejorar a la sociedad y que la sociedad le retribuya cosas que lo va a ayudar a mejorar a él, a la persona. Fíjense toda esta reflexión que nosotros estamos haciendo, iniciado el año pasado, con solamente pensar y establecer una denominación, una palabra. Vamos a seguir en la historia de esta palabra. ¿Cómo nació? No es una palabra que inventé yo, es una palabra que incluso ya les dije que está ya dentro del diccionario de la Real Academia Española. Fue Adela Cortina, una profesora de ética y política de la Universidad de Valencia, España. Esta profesora, miren qué linda materia, ¿no? De ética y política de la Universidad de Valencia, de España, empezó a escribir, por eso le digo, el nacimiento de esta palabra, no estamos hablando de reflexiones académicas, porque quizás el inicio de esto no empezó en la academia, si bien ella era académica, en realidad la palabra empezó a discutirla, empezó a reflexionar sobre ella en aportes periodísticos, en notas periodísticas escritas por ellas en diferentes diarios de España, que llamó a que mucha gente comprendiese la importancia de analizar y reflexionar sobre esta palabra y todas las consecuencias que va a llevar a que nosotros, comprendiendo la palabra, empezar a tomar instrumentos o medidas para mejorar. Si ustedes quieren profundizar, por supuesto, pueden, Adela Cortina, verificar esas notas periodísticas, pero hay un libro que les recomiendo, que es muy interesante, que he leído y se los recomiendo para su lectura. Es el libro que ella escribió sobre esta temática, que se llama Aporofobia, el rechazo al pobre. Pero fíjense el subtítulo, que es más interesante y es lo que quiero ustedes reflexionar ahora con posterioridad. Un desafío a la democracia. Ese es el título del libro de Adela Cortina. Aporofobia, el rechazo al pobre y un desafío a la democracia. Justamente este subtítulo, porque ya hablamos del primero, ya reflexionamos, aunque mínimamente y rápidamente, pero tenemos que reflexionar en el subtítulo que me parece sumamente interesante. Porque realmente es un desafío a la democracia. Yo escribí un artículo hace varios años donde decía que, como yo juez federal, como juez y hombre de la justicia, siempre analicé y profundicé la lectura de todo aquello que se escribía sobre este concepto, o mal concepto, que los jueces son antidemocráticos, donde las sentencias son contramayoritarias cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma. Y lo digo en un lugar muy importante en este aspecto. Obviamente que la declaración de inconstitucionalidad de una norma, y ya estoy metiendo mis genes de profesor constitucional, como lo soy, de la Universidad de Buenos Aires, es de última ratio. Es decir, nosotros no podemos hacer un carnaval de declaraciones de inconstitucionalidades, sino algo que no hay otro medio posible
que al caso concreto planteado en una causa, declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero para solucionar el conflicto en ese caso, no para tomar una herramienta genérica para dejar sin efecto una ley que es así, no es una facultad de los jueces. Y me hago cargo. Nunca un juez puede tomar una medida en una causa declarando la inconstitucionalidad con efectos erga omnes, porque sí estaría tomando atribuciones que no le corresponden y son de otro poder del Estado. Pero tomemos la primera parte, la primera que dice ya la teoría de la evitabilidad, es decir, no hay forma de resolverlo, sino hay un entorpecimiento que la ley, porque obviamente que cuando se resuelve un caso se resuelve de acuerdo a la norma vigente. Y si la norma vigente para resolver el caso es el que me imposibilita resolver el caso, porque es inconstitucional, hay que declararla, pero tratar de evitar todas las herramientas y caminos posibles. Una vez declarada, yo estoy haciendo algo que es el tema central de la democracia. Justamente algo muy pequeño, muy chiquito, que resuelvo el caso al caso concreto de una persona individual que vino ante un juzgado a plantear y requerir un derecho. Fíjense en ese detalle. Esa persona, invisible, sin poder, sin nada, ¿a dónde acude cuando tiene un problema real y concreto? A un juzgado. ¿Y qué presenta? Un amparo. Es la herramienta más común y más rápida. Además está popularizada ya el amparo. Ya el amparo hablan todos, ¿no? De todos los escenarios sociales hablan del amparo, que me parece muy bien. Hablando de democracia, cuando se hace una ley, obviamente que en las leyes hay mayorías y minorías, que es común, y además es el juego democrático. El juego democrático hace del juego de las mayorías y las minorías, de las comisiones donde evalúan, analizan muy profundamente, además hacen el debate social, porque eso hay que tener en cuenta. Cuando se habla de una comisión, la comisión no es cerrada, justamente es abierta, y eso los legisladores es lo que también hacen cuando escuchan y ven, debaten sobre una ley. Claro, pero lo hacen en un contexto de generalidades, que está bien que se haga de ese modo, porque tampoco puede hacer leyes para los 40 millones de habitantes de la Argentina. Es muy difícil. Pero la democracia son todos. Democracia no es el gobierno ni el poder de las mayorías, sino democracia son todos. ¿Y cuándo se cierra el círculo democrático? ¿Saben cuándo se cierra? Para esa persona que empezó el amparo. Cuando concluye el amparo. Cuando en esa ley ya participaron todos. Porque participó la mayoría con la ley, representantes de la mayoría con la ley, pero esa persona individual también tuvo una interferencia en ese juego democrático y cerró el círculo democrático. Porque somos todos democracia, no un sector, todos. Y para cerrarse todos se necesita la actuación del Poder Judicial para el caso concreto. ¿Esto a qué viene? Viene justamente esto. Es un gran desafío incluir, porque la democracia somos todos. Y si somos todos, los pobres, los indigentes, también son parte de ese todo. Y son tan importantes como cualquier problemática que una gran mayoría puede tener. Y para que la democracia sea completa, ¿cómo hacemos? Tenemos que luchar con la porofobia. ¿Para qué? Para incluir dentro del juego democrático a los pobres e indigentes. Cerramos el círculo de la democracia y ahí participamos todos. Pero tenemos que saltear un obstáculo muy importante, que es ¿cuál? El miedo. El miedo inicial a esto y enfrentarlo. Yo voy a hacer un paralelismo. Ustedes me dirán cuando vamos terminando. Voy a hacer un paralelismo con algo que avanzó mucho gracias a la palabra. Ustedes dicen,
¿va a servir esto de la palabra para mejorar? Yo le doy un ejemplo nada más, uno solo. Xenofobia. Xenofobia también son dos palabras griegas, pero que es miedo o rechazo al extranjero. Ese es el significado de xenofobia. Obviamente que es mucho más antigua que aporofobia y que ha avanzado mucho más y ha tenido, por lo pronto, desde su denominación, regulaciones muy importantes. Y de hecho hoy tenemos resultados muy importantes de la xenofobia. Por ejemplo, y acá también tenemos que hacer y citar algo muy importante de nuestro país, es la Convención Internacional sobre toda forma de discriminación racial. Un tratado internacional que trató específicamente el tema de la xenofobia, pero a nivel internacional. Es del año 1965. Esa convención internacional es del año 1965. Y desde esa época ha tenido mejoramientos muy significativos con una honda participación de las Naciones Unidas en el miedo a los extranjeros, a la discriminación de los extranjeros. Y esta es la palabra, discriminación. Porque aporofobia discrimina al pobre. Hay una discriminación al pobre. Esta es la herramienta. ¿Cómo sabemos que lo hay si verdaderamente se produce la xenofobia o la aporofobia? Cuando hay discriminación. Si hay discriminación, hay aporofobia y hay xenofobia. Entonces, justamente en el elemento de la discriminación está esta convención. Miren qué interesante y qué importancia tiene esta Convención Internacional para la Argentina, que lo incorporó en el año 1994, y acá Herrendorf lo sabrá muy bien porque escribió un libro muy importante sobre los tratados internacionales de derechos humanos. Se incluyó esta convención del año 65 en el año 1994 como parte de los tratados internacionales que el 75, inciso 22, le dio jerarquía constitucional. Fíjense el avance que ha tenido esto. Ha tenido un instrumento internacional con una actividad muy importante de los organismos internacionales, pero a nivel interno, nosotros, la Argentina, la consideramos esta convención junto con 9 más o 10 más, de acuerdo a cómo interpretan todos los tratados establecidos en el 75, inciso 22, con jerarquía constitucional. Fíjense que esta convención tiene jerarquía constitucional para nuestro país. Y de aplicación inmediata. No necesita ninguna ley, porque es como si fuera la Constitución. En realidad no continúa, sino es un complemento de la Constitución muy importante, donde le da la misma jerarquía que la Constitución a esta convención. Finalmente, para ir cerrando, las denominaciones sirven. El establecer una palabra es un punto de inicio. Porque recuerdo un libro, que muchos de ustedes seguramente han leído, de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. ¿Se acuerdan cuando empieza el libro? Habla que el mundo era tan antiguo, que nada tenía nombre. Las cosas tangibles eran fácil denominarlas porque con el dedo lo indicábamos y no necesita denominación. ¿Por qué? Decíamos eso, ahí. Ya sabíamos que era una jarra de agua, porque la estábamos viendo. Era tangible. Pero el problema cuando empezó a tenerse en el mundo, cuando se creaba el mundo, con las cosas intangibles. El amor, la amistad, la pureza, la transparencia. No tenía forma de denominarse con el dedo. Entonces las cosas intangibles empezaron a llamarse con un nombre. Y ahí que empezó a nacer a partir de que decirle con el dedo las cosas intangibles, pero hablarlas y ponerle un nombre a las cosas intangibles, a sentirlas, a tener un conocimiento más acabado,
hablarse, reflexionar. Y justamente eso lo que estamos haciendo hoy entre todos ustedes con la palabra aporofobia. Ponerle un nombre y reflexionar sobre ello. Muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento al doctor Patricio Maranielo, juez federal del Juzgado 5 Civil y Comercial de la Capital Federal. Doctor, queremos agradecerle y destacar su presencia y acompañamiento. Es por eso que el doctor Daniel Herrendorf, presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, le hace entrega de este diploma que certifica su participación en este primer Congreso Internacional sobre el Hambre y la Miseria en las Américas, que hoy y mañana se desarrolla en este Congreso argentino. A partir de ahora vamos a realizar una pausa, un espacio para que puedan almorzar. A las 15 en este mismo Salón de las Provincias retomamos la actividad. Les pedimos, por favor, tengan a bien